Perfecto. Ok. Pues hoy vamos a tratar de ver dos dones. Vamos a intentar ver el don de ciencia y el don de entendimiento. Parece como que los nombres a lo mejor diríamos, ay, como que se parecen. Pero en realidad son bastante distintos y espero que hoy logremos entenderlos. En primer lugar, vamos a ver el don de ciencias. Cuando se habla de ciencia, nosotros normalmente pensamos en la capacidad del hombre de conocer cada vez mejor la realidad que lo rodea y de descubrir las leyes que rigen la naturaleza y el universo, ¿no? Como que nosotros normalmente a ciencia, ¿no? Cuando hablamos de ciencia nos referimos a esto, pero esto no es el don de ciencia. Tampoco se trata de la ciencia teológica, por la que vamos adquiriendo a través de la razón el conocimiento de las verdades de nuestra fe. Eso a lo mejor lo hicimos cuando estudiamos el credo, pues lo que tratamos fue de ir comprendiendo mejor la teología. Tampoco esto es el don de ciencia. El don de ciencia es un don que va a perfeccionar la virtud de la fe y nos va a dar como una luminosidad, una claridad para comprender el mundo visible, ver el mundo de una forma divina. Nos va a llevar a captar a través de la creación la grandeza, el amor de Dios, su relación con cada una de las criaturas, etc. ¿Qué vamos a descubrir por el don de ciencias? Bueno, por el don de ciencias vamos a ver la hermosura del mundo visible, es la maravilla y la dignidad tan grande de la creación. Vamos a descubrir en la creación un reflejo de la grandeza, de la belleza, de la bondad de Dios. Vamos a ver también a este mundo como un anticipo del otro mundo, de lo que va a ser la gloria. Y también vamos a descubrir, y esto es muy importante, la vanidad del mundo. Vamos a descubrir que este mundo es transitorio, que es efímero, que es pasajero, y que por lo tanto no merece la pena centrarnos en esto que pasa para descuidar lo que no pasa. Así como que el don de ciencias tiene como que dos caras, o nos permite ver dos caras de la misma moneda. Por una parte, valora este mundo a la luz de Dios y lo hace de una manera superior a una mente sin este don, pero también al mismo tiempo se da cuenta de que comparado con el encuentro con Dios, que comparado con el cielo, este mundo es totalmente vano, ¿no? Efímero. El don de ciencias se puede decir que tiene como dos efectos complementarios. Entonces, vemos esta vida como un prólogo de la vida eterna y por eso tenemos que tomarla muy en serio, porque es lo que antecede a nuestra vida eterna, es como como el prólogo de la vida eterna, porque tenemos que tomarlo tan en serio, porque las decisiones que hagamos en esta vida nos están preparando para la vida eterna. Entonces, nada de lo que ocurre en esta vida se puede decir que es insignificante. Entonces, nos hace tomar muy en serio la vida y a la vez, pues sí nos muestra la vanidad de todas las cosas temporales. Tantas cosas que en esta vida nos quitan la paz, a la luz del don de ciencia, las podemos relativizar. O sea, ¿qué son
los sufrimientos de esta vida comparados con la plenitud de Dios. Entonces, el don de ciencias nos va a liberar de muchas fascinaciones con las que el mundo nos engaña y también nos va a hacer relativizar el sufrimiento, los males que nos puedan suceder, etc. Cuando nuestros ojos son iluminados por el Espíritu, se abren a ver en la belleza de la naturaleza a Dios. Nos hacen descubrir cómo cada cosa nos habla de su amor, cómo cada cosa nos habla de Él. Y esto nos va a suscitar en nuestro interior un gran agradecimiento. También nos va a pasar esto cuando, por ejemplo, veamos la grandeza del obrar humano. Por ejemplo, yo pienso, el que el hombre pueda hacer un trasplante de corazón, pueda coger de un ser humano que ya murió y que lo están manteniendo solo el corazón para que, los signos para que puedan hacer el trasplante y ver que de repente ese corazón que estaba en otra persona empieza a funcionar y a latir en el de otro. ¡Qué maravilla! Y esta maravilla del hacer humano también nos lleva a reconocer pues el infinito amor que Dios nos ha tenido al darnos tantas capacidades. Entonces nos lleva a ver nuestras capacidades como con los ojos de Dios, no para sentirnos superiores, no para sentirnos poderosos, sino que nos lleva a una gratitud a Dios por las maravillas que hace a través nuestro y que a la vez nos muestra pues su infinito amor por nosotros. En el inicio de la Biblia, ¿se acuerdan? En el Génesis, comenzando, se ve cómo Dios se complace de su creación. Cada vez que crea algo, siempre viene como que el estribillo, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Entonces, toda la creación es algo bueno, es algo hermoso, es algo que nos debe llevar a descubrir la belleza y la bondad de Dios. Y por eso sí nos tiene que llevar al descubrir es la belleza, la bondad de Dios, nos debe de llevar pues a alabarlo, a darle gracias por tanta belleza que ha puesto alrededor nuestro. Ahora, también en el Génesis, ya cuando se habla de la creación del hombre, también viene un estribillo que es parecido al anterior, pero es diferente. Porque entonces dice, cuando Dios terminó de crear al hombre, no dijo, vio que era bueno, sino que dijo, vio que era muy bueno. Entonces, a los ojos de Dios, nosotros somos la cosa más hermosa, más grande, más buena de la creación. O sea, el Señor nos quiere, con todo su corazón. Y por eso debemos darle gracias. Y el don de ciencias nos va a colocar como en esta sintonía con el Creador. Vamos a ver a todas las criaturas muy buenas, como cosas buenas, y al hombre como muy bueno. Como que nos va a limpiar nuestra mirada, nos va a limpiar nuestro juicio, y vamos a ver a los hombres, a las mujeres, como la cumbre de la creación, y nos vamos a poder reconocer como hermanos, vamos a vernos como imagen de Dios, pues sí, como hijos muy amados del Padre, parte de su cuerpo místico. Entonces, nuestros ojos como que adquieren una nueva luz, una luz respecto a toda la creación. Por un lado, a las criaturas, hablando de todas las criaturas, los animales,
los árboles, etcétera, y también a la criatura por excelencia, que es el hombre. Y a los dos, o sea, toda la realidad la vamos a ver con los ojos con los que Dios lo ve. También el don de ciencias nos hace ver como con prontitud, con claridad, todo lo que se refiere a nuestra santificación, como que va a derramar su luz en nuestra alma y vamos a poder ver los movimientos que tenemos dentro, las razones que nos damos, los efectos que pueden tener. Como que vamos a descubrir esa parte secreta nuestra, lo que está ahí detrás de nuestras intenciones, y a la vez nos va a enseñar la manera de cómo tratar al prójimo para ayudarle en su salvación. Entonces, como que vamos a ver con claridad, sí, la belleza de la creación, sí, la importancia del hombre, pero también como que nos va a permitir ver como las cosas de cara a la eternidad. Vamos a poder ver todo este mundo con los ojos que Dios los ve. Entonces, al mismo tiempo, el don de ciencias nos va a ayudar a ver qué actitudes nuestras pueden ser equivocadas o excesivas. Por ejemplo, considerarnos dueños de la creación. La creación no es propiedad nuestra. Nosotros no podemos disponer de la creación a nuestro gusto. Y por lo mismo, tampoco es propiedad de unos pocos. La creación es un don maravilloso que Dios nos ha dado, pero nos lo ha dado para todos. Y nos lo ha dado para que cuidemos de él y lo utilicemos en beneficio de todos, siempre con un gran respeto y gratitud. Cuando cuidamos la creación, estamos custodiando el don que Dios nos dio. Como que cuando la custodiamos, le estamos diciendo a Dios nuestro Señor, gracias por lo que nos has dado, y yo voy a tratar de hacerla progresar. Pero no vamos a destruir nuestro don, este don maravilloso que Dios nos ha dado. Porque además, si destruimos la creación nos destruirá. Dicen que Dios perdona siempre, el hombre perdona algunas veces, pero que la naturaleza nunca perdona. Y así es. Si nosotros no cuidamos la creación, pues va a ser nuestra culpa que la creación de alguna manera se vuelva en contra nuestra. Pero también otra actitud errónea, una sería creernos dueños, pero la otra sería la tentación de detenernos en las criaturas como si éstas nos pudieran dar respuesta a todas nuestras expectativas, como si las criaturas nos pudieran hacer realmente felices. Y como que el don de ciencia no, nos dice, no, aguas, las criaturas no lo son todo. Sí nos ayudan y Dios nos los dio para nuestro bien, pero no podemos poner nuestra felicidad, nuestra plenitud en obtenerlas. No nos van a llevar a, pues sí, las debemos usar, sí, pero dentro del límite pensado por Dios. Entonces, ¿cuál es la utilidad del don de ciencias? De alguna manera lo hemos dicho, pero lo vamos a decir ahora como ya más esquemáticamente. Por un lado, nos desapega de las criaturas, nos muestra qué vanas son, qué incapaces de hacernos felices y también que pueden ser dañinas, que pueden separarnos de Dios, atrayéndonos así. Como que las criaturas nos pueden como embobar y al nosotros centrarnos en las criaturas, podemos apartarnos de Dios.
Entonces, este don nos desapega de las criaturas, de forma que una vez que ya nos ha desapegado de ellas, nos elevemos hacia lo único que realmente pueda saciarnos nuestro corazón, que es Dios. Y como decía San Agustín, ¿no? Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Por qué? Porque las criaturas no pueden aquietar realmente nuestro corazón. Entonces nos desapega de las criaturas. Por otro lado, nos enseña a usar de una forma debidamente a las criaturas y hacer de las criaturas como peldaños para subir al cielo. Nosotros de manera natural, después del pecado original, por nuestros instintos, buscamos gozar, como que ponemos en las cosas de la tierra muchas veces nuestro fin. Y este don nos lleva a usar debidamente de las criaturas, de formas de que nunca sean un fin, sino que sean un medio, que sean un medio para subir al cielo. Entonces, yo puedo usar, por ejemplo, una computadora para ver pornografía. Entonces, esta criatura, que es la computadora, pues me va a hacer un mal grandísimo. O yo puedo usar la computadora para ver eso, una clase de Biblia, para ver el viaje del Papa, para oír la Santa Misa, ahora que estamos en pandemia, etc. Entonces, si se dan cuenta, este don pues, nos va a ayudar a utilizar todo para llevarnos al cielo y no para alejarnos. Luego también, fíjense que este don tiene una gran importancia práctica para la vida espiritual, ya que en la medida que el alma aprecia las cosas del mundo, no puede apreciar realmente las cosas de Dios. Y así dice San Pablo, el saber de la carne es enemigo de Dios. Por eso, una de las primeras exigencias que tenemos para alcanzar la santidad, o sea, de los primeros peldaños que tenemos que subir para alcanzar la santidad, es perder la mentalidad del mundo y sustituirla por la forma de ver de Dios. Y justamente esto es lo que hace el don de ciencia. Por este don, el alma cristiana juzga como por un instinto todas las cosas a la luz de la fe. Las juzga pues como las juzgaría la Santísima Virgen, como la juzgaría Jesús mismo, o un santo. Dios nuestro Señor nos dice, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son, y vuestros caminos no son mis caminos. Así como está de lejos el cielo de la tierra, así por encima están mis pensamientos de sus pensamientos. El mundo ve a todo lo que puebla el universo solo pues como personas, como cosas, como medios para satisfacer, para satisfacer sus placeres, para saciar su sed de riqueza, para vanagloriarse, y ignora pues el verdadero amor, que va a consistir en el olvido de sí y en el bien de la persona que se quiere. Como que el mundo lo que nos hace es querer para nosotros, nos hace desear lo que vemos y por eso tanta obsesión por la riqueza y tanto luchar y luchar y luchar por tener más y tampoco esfuerzo por las cosas del cielo. Esa es la mentalidad del mundo, ¿no? Trabajar para tener más, para ser mejor en el visto por los hombres, ¿no? Para
tener más éxito, más fama, y esto pues no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios va más a la paz, al amor, a la bondad. El hombre, cuando está muy metido por el espíritu del mundo, se vuelve más egoísta, se vuelve más avaro, se vuelve más orgulloso, como que las criaturas, en vez de llevarlas a ser mejores, los llevan hacia el mal. Entonces, hay que desprenderse de esta mentalidad del mundo. Y todos tenemos esta mentalidad. No creemos que nosotros estamos así como exentos. No. Tenemos que cuidar porque sin darnos cuenta se nos va como metiendo, así muy discretamente, muy silenciosamente. Pero de repente nos vamos a encontrar como que pensamos con los ojos del mundo. Entonces, el don de ciencias nos va a hacer que todas las cosas nos lleven a alabar, a darle gracias a Dios, nos van a hacer que nuestra alma no sea esclava de las cosas materiales, que no nos lleven a pecar y que más bien nos lleven hacia la santidad. San Pablo decía que todo es puro para los puros y por el contrario, nada es puro para los corazones manchados e infieles. O sea, las mismas cosas, como decíamos antes, las podemos usar o para el bien o para el mal. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos va a dar esta luz de cara a la eternidad. Esto, ¿cómo lo puedo ver? Y veremos que entonces muchas cosas se ven diferentes. Por ejemplo, una enfermedad con los ojos del mundo se ve como una tragedia. Una enfermedad con los ojos de Dios, de cara a la eternidad, se puede ver como algo que nos asemeja a Jesús, que nos lleva al cielo, que nos da la posibilidad de merecer. Entonces, lo que parecía locura a los ojos del mundo, vemos que es sabiduría a los ojos de Dios. En realidad, cuando nos separamos de Dios, siempre hay alguna criatura que como que arrastró a nuestro corazón a ella. Así como le pasó a Eva con la manzana, así nos pasa. Siempre que nos separamos de Dios, vamos a ver que hubo algo, una criatura que nos enamoró, se puede decir, que tomó nuestro corazón y nos fuimos tras de ella y al seducirnos nos alejó del camino pues recto, del camino seguro hacia el cielo. Y entonces buscamos en la vanidad, amamos la mentira, buscamos el placer, que muchas veces envilece al hombre, el honor pues nos embriaga, los bienes materiales nos encadenan y pues sí, el corazón queda prisionero de las criaturas y nos quitan pues esa paz y esa felicidad del alma. Así pues, en el cumbre se puede decir de este don, va a estar el desprendimiento perfecto. Desprendimiento que no es desprecio, ¿eh? Es diferente desprenderse a despreciar. Las almas que se desprenden de las cosas de la tierra adquieren una gran libertad. Y dijo que, o sea, el verbo despreciar también ayudaría, pero no me encanta en cuanto que pues, todas las cosas de Dios son buenas. Entonces, en ese sentido no hay que despreciarlas. Sí hay que despreciarlas si nos apartan de Dios. Y pues yo creo que el verbo más adecuado es decir, el que nos desprenden de las cosas. Y así, si me sirve para llegar a Dios, la uso. Si no me sirve
para llegar a Dios, me desprendo de ella. Y entonces la persona con este don tiene una gran libertad y una alegría hondísima. ¿Por qué? Porque ya no estamos atados. Ya no estamos atados a las cosas de la tierra. Y digamos que un efecto extraño que produce también en las almas es que los que tienen este don, pues van a ver las humillaciones, los sufrimientos de una manera nueva. Ya medio que lo comentábamos, ¿no? Pero lo vemos en los santos. Por ejemplo, Jesús le preguntó a San Juan de la Cruz, ¿qué quieres que te dé? ¿Y qué le contesta San Juan de la Cruz? Le dice, Señor, padecer y ser despreciado por ti. Y como que parece extraño, ¿no? Como que de recompensa que me dé el sacrificio, que me dé la humillación. Y es que la luz del don de ciencia nos lleva a ver el sacrificio, la humillación, el dolor, de una manera divina, de una manera sobrenatural, y entonces lo vemos como cosas preciosas que nos asemejan a Jesucristo. Me acuerdo también, Jesucristo se le apareció, creo que es a Santa Catalina, ¿no? Y le pone en su mano, le pone dos coronas, ¿no? Una era la corona de la pureza y otra era la corona de la cruz. Y le dice creo que era Santa Catalina, dice, oye, ¿qué corona quieres? Y ella le dice las dos. O sea, no solo quiere la corona de la pureza, sino que también quiere la corona de la cruz. Por eso luego Santa Teresa decía que Dios tenía tan pocos amigos, ¿no? Bueno, con esto, no, me quedan dos cosas. Bueno, ¿cuáles serían los vicios contrarios al don de ciencia? Uno, ignorar las cosas divinas, y otro, la presunción, confiar demasiado en la propia ciencia humana y creer que mis criterios son lo máximo, ¿no? No me puedo yo equivocar. Creer como saberlo todo. Entonces, por un lado está la ignorancia de las cosas divinas y por el otro está esa presunción de considerarme yo, pues, el no plus ultra, ¿no? O sea, nada más que yo, mi inteligencia. Solo el don de ciencia nos va a permitir participar de las cosas, de la ciencia de Dios. ¿Cómo podemos fomentar este don? Ok, a través de la oración, hay que pedir a Dios, porque es un don, entonces hay que pedirlo a Dios. Y pedirlo pues con fe, ¿no? Dispuesto a recibir. Dos, procurar ver a Dios en las criaturas. Cada vez que vemos, no sé, un amanecer, que vemos un paisaje bonito, qué fácil es decir y elevarse a Dios, ¿no? Entonces, procurar ver a Dios en las criaturas, pensar, hablar y obrar con libertad con respecto al mundo, es decir, no dejarnos esclavizar por las cosas. Y la visión de Dios de la visión del hombre es muy diferente. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dice a Pedro, es que Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios? ¿Y por qué fue? Porque Pedro, cuando Cristo dijo que iba a tener que sufrir mucho, estar en manos de los pecadores, dijo, definitivamente no. Y Jesús le tenía que reprender y reprender muy fuerte. Ver todo, en todo la mano providente de Dios y la humildad, ¿no? Jesús dijo, yo te bendigo, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Bueno, ahora sí, con esto terminamos el don de ciencias. Entonces, con el don de ciencia vamos a poder ver todas las criaturas como algo bueno, porque fueron creadas como Dios por algo bueno, a los hombres como la cumbre de la creación, y a la vez vamos a ver, al mismo tiempo que vemos la grandeza de la obra de Dios, vamos a verlo solo como un medio que se nos ha puesto para llegar al cielo, nos va a descubrir pues la vanidad de las cosas y también nos va a dar una visión
pues diferente, de cosas que para el mundo pueden parecer como, pues como males. Bueno, esto sería el don de ciencia. Ahora vamos a ver el don de entendimiento. Y a ver, no sé, si estuviéramos presencialmente les preguntarían, ¿y ahora qué creen que puede ser el don de entendimiento? Pero como no, se los voy a decir yo. El don de entendimiento se va a distinguir del de ciencia en el objeto de cada uno. El objeto del don de entendimiento es más extenso. No se limita a las cosas creadas, sino que más bien, cuando se dice la palabra, no sé, en latín, intellegere, no sé cómo se dice, significa penetrar, ¿no? Entonces, es leer en el interior, es penetrar. Pero aquí ya no va a ser de las cosas criadas, sino que va a ser de las verdades reveladas, que es muy diferente. Una cosa es ver en las cosas creadas la belleza, la bondad de Dios, de saber usar todo lo creado para que nos lleven al cielo. Y otra cosa diferente es poder penetrar, sí, con la luz de la fe, pero acuérdense que este don también va a penetrar el don de la fe y nos va a llevar a ver estas cosas que son oscuras como creíbles, como que nos va a, sí, a iluminar nuestra fe para, para creer y para comprender mejor lo que Dios nos ha revelado. Así se puede decir que se puede definir este don como un don que por la acción iluminadora del Espíritu Santo, no por nuestra razón, no solamente por la fe, nos da una penetrante intuición de las verdades reveladas, pero sin declararnos el misterio. Es decir, con el don del entendimiento sí vamos a tener una mayor comprensión, vamos a creer más lo que se nos ha revelado, pero a la vez no por eso van a dejar de tener esa parte como de misterio. ¿Por qué? Porque no somos Dios, ¿no? Y todavía no podemos ver, pues sí, a Dios cara a cara. No hay que confundir este don de inteligencia con la facultad natural del conocimiento que lleva esa palabra, ¿no? De inteligencia. Se puede tener una inteligencia en el plano humano muy brillante y al mismo tiempo no tener el don de inteligencia. Y es más, muchas veces pasa que las personas más inteligentes están tan afianzadas en su capacidad que les es muy difícil ver las cosas a la luz de Dios. Entonces, no se tiene que confundir con ser inteligente, con ser brillante. Y más bien al contrario, vemos que no es raro encontrar este don en almas que son de inteligencia más bien corriente o poco cultivada. Y sin embargo, les habrá pasado a lo mejor a las que han ido de misiones, que ven a una viejita o a una persona, una señora sin gran cultura, y que sin embargo, para las cosas de Dios, tiene una gran claridad. No significa que nuestra inteligencia humana esté reñida con este don, porque podemos ver grandes hombres como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Santa Stein, se me fue el nombre. Bueno, eran grandes personas inteligentes. Pensamos en el Papa Juan Pablo II, en el Papa Benedicto, hombres de una gran inteligencia que también tenían este don. Sin embargo, sí, también lo podemos encontrar en personas muy sencillas. Entonces, el don de inteligencia
es una disposición sobrenatural, es decir, algo que nosotros por nuestra propia naturaleza no podemos adquirir, que nos va a permitir captar y penetrar de una manera maravillosa, nueva y como por intuición, es decir, sin raciocinio. Nosotros normalmente para comprender, utilizando nuestra inteligencia, lo hacemos a través del raciocinio. Con el don de la inteligencia no se hace a través del raciocinio, ¿no? De una razón que me lleva a otra, y no, es todo como por intuición. De repente, simplemente los misterios de nuestra fe quedan como iluminados y podemos comprender mejor lo que Jesús quiso decirnos con algo, ¿no? O con una verdad. Y nos ha pasado, yo creo que a todas, ¿no? Que conocemos, no sé, un misterio desde siempre. No sé, por ejemplo, la pasión y muerte de nuestro Señor. Sabemos que Jesús murió y resucitó por nosotros. Pero de repente, esto que ya hemos oído, adquiere como una nueva luz. Es como que de repente se abriera como una ventana y pudiéramos vislumbrar lo que significó de amor hacia nosotros. Y entonces de repente, como que lo que habíamos visto y sabíamos, adquiere como que otra cosa. Es lo que nos puede también pasar de repente. Vamos a misa 1000 veces, estamos comulgando y de repente un día nos viene una luz y, espérame, Dios mismo está entrando a mi corazón. Es Dios el que está ahorita haciéndose presente realmente de una manera viva. O de repente, el sufrimiento que antes nos parecía la cosa más horrible, de repente decimos, ¡ah! O sea, de verdad que tú como la canción, ¿no? De Marcela de María, me parecías un cruel villano. Y después se da cuenta que es la manifestación del amor. Entonces, creo que todo mundo, todos hemos tenido de repente como esos momentos de luz, que a veces luego también se nos van, pero que en los que hemos comprendido mejor, que como que nos sacuden, que nos hacen ver de otra forma. Y entonces el alma ver con claridad que Dios es amor, que es solo amor, y deja de pensar que es, no sé, justicia. Antes pensaba que era justicia, amor también, pero justo. Y de repente ve que no, que es amor, y que porque es amor, su justicia está como bañada por el amor. Y entonces después de eso ya el alma no puede dudar de que Dios la ama. Aunque haya pecado fuertemente, aunque haya hecho muchos males, de repente queda iluminada y esta luz pues la acompaña de una gran felicidad. Entonces todos hemos tenido momentitos así en que hemos podido ver mejor, que hemos experimentado en nosotros el don de entendimiento. Entonces el don de entendimiento sí está muy relacionado, está estrechamente relacionado con el don de la fe, con la virtud de la fe, la virtud sobrenatural de la fe. Cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, ilumina nuestra mente y nos hace crecer día a día en la comprensión de lo que el Señor nos ha dicho y nos ha revelado. Fíjense que esto fue lo que les pasó. Bueno, esto nos lo dijo Jesús. Cuando ya estaba en la última cena, les dijo, yo os enviaré al Espíritu Santo y Él os hará comprender todo lo que yo os he enseñado. Esto es el don de entendimiento. Él les hará comprender todo lo que yo os he enseñado. Entonces nos va a hacer comprender mejor el Evangelio, la palabra de Dios. Esto es lo que iba a decirles, les pasó a los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús conocían
el relato de Moisés, conocían los profetas, y sin embargo, hasta que Jesús, andando por el camino junto con ellos, les explica las escrituras, y entonces dice, sus mentes se abrieron, y en sus corazones se volvió a encender la esperanza. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Como que nos abre la mente, nos hace comprender mejor un pasaje evangélico, una palabra de Dios, etc. Para alcanzar la perfección, es necesario poder penetrar estas verdades sobrenaturales. Y para penetrarlas no basta la fe. O sea, la fe es claro, nos deja, sí nos lleva a decir, a sentir a una verdad, nos lleva a comprenderla hasta cierto nivel, pero no nos permite penetrarlas totalmente. Por eso es tan importante este don. Este don sí nos permite ir más allá, más profundo que con lo que solo la virtud de la fe, la virtud sobrenatural de la fe nos puede dar. Entonces, se va a penetrar, nos va a dar como una penetración, una intuición, nos va a llevar a ahondar las verdades sobrenaturales, los misterios cristianos, los dogmas de nuestra fe. Y, pues sí, entre más profundamente podamos entenderlo, pues también vamos a poder distinguir mejor lo que es verdadero de lo que es falso, de lo que se queda en un orden natural, de lo que pasa a ser un orden sobrenatural. Entonces nos lleva, pues eso, a comprender las cosas divinas por encima de las cosas humanas. Este don nos va a llevar a descubrir todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Y esto es importante recalcarlo. Nos va a servir para descubrir lo que necesitamos saber para nuestra salvación. No vamos a descubrir todo, no. Si ustedes se dan cuenta, en el Evangelio, Jesús de verdad que era paciente, ¿no? Con los apóstoles. No sé, ya van camino de Jerusalén. En pocos días Jesús va a ser crucificado, ¿ok? Y Jesús les dice, subimos a Jerusalén y allá el Hijo del Hombre va a ser, lo van a coger, va a ser puesto en manos de los hombres, que lo van a crucificar, pero no se preocupen, después de 3 días resucitará, ¿no? Entonces subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a morir allá. ¿Y qué hacen San Juan y Santiago junto con su madre? Oye, Señor, se va con ellos y les dice, oye, ¿no querrás poner uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Y Jesús les dice, pero Señor, o sea, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes que todavía no entienden? No han entendido que el que quiera ser grande tiene que ser el servidor de todos. Y de verdad se pone y se dedica una y otra vez a tratarles de hacerles entender que el que quiera ser grande, que sea el pequeño, y que si tú vas a un banquete, que no te sientes en los primeros lugares, sino que te pongas en los últimos. Y luego, ¿qué hará? En la última cena le va a lavar los pies a los discípulos y les dice, si yo siendo vuestro maestro y el Señor les he lavado los pies, ustedes también se los deben lavar unos a otros. Es decir, para las cosas importantes, de verdad que el Señor está una y otra vez. Pero para las cosas que no son importantes, no. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, ya después de que Jesús se aparece en el lago, es la pesca milagrosa, ya les ha dado de comer, ya le ha dicho a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro ha dicho por 3 veces que sí, que lo ama. Y después de eso Jesús le dice, ven, sígueme. Y entonces Pedro va detrás de Jesús y en eso ve que el discípulo amado, que es San Juan, va detrás también de ellos. Y Jesús le acaba de decir que cuando sea más grande, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras, ¿no? Y con esto, dice el Evangelio, le estaba diciendo de qué forma iba a morir. Y en ese momento, San Pedro se voltea y le dice, Señor, ¿qué va a pasar con él? O sea, con San Juan.
¿Y qué le responde Jesús? ¿A ti qué? Tú sígueme. Entonces, este don sí nos va a servir para descubrir todas estas verdades que necesitamos conocer para nuestra salvación, pero no nos va a llevar a saciar curiosidades. Entonces, si tenemos curiosidad de que si en el cielo van a estar nuestras mascotas, no se preocupen, no, con el don de inteligencia no vamos a saber eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos sirve para nada. Pues decíamos, ¿no? Como quizá también en algún momento, en un retiro, de repente hemos visto todo con una luz especial, cosas que no habíamos entendido, de repente se nos hacen ver con claridad, pero son cosas que nos llevan a la salvación, que nos hace comprender mejor las cosas espirituales y nos llevan a comprender mejor que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es misericordia, etc. También este don nos ayuda a conocernos a nosotros más profundamente. Por eso llama la atención, o sea, es cierto que podemos ver las verdades de la fe profundamente, pero también nos lleva a vernos a nosotros más profundamente. Y así vemos cómo los santos eran bien humildes o son bien humildes. Porque yo me acuerdo del cura de Ars, siempre quería irse de su parroquia y él decía, es que yo me quiero ir a llorar mis pecados. No decía, pero ¿qué pecados tenía el pobre cura de Ars, que era más bueno que nada? Pues él sentía que tenía muchos pecados. ¿Por qué? Porque cuando una pieza, un cuarto está iluminado, así como a media luz, todo podemos ver como que está limpio. Pero si de repente prendemos una luz potente, de repente vemos todo el polvo que hay, podemos ver que a lo mejor en una esquina hay una telaraña, etc. Y así pasa con la luz de Dios en nosotros. En cuanto más tenemos esta luz de Dios y más iluminados somos por Dios, podemos ver más también nuestra pequeñez, nuestra miseria, nuestra insignificancia. Y por eso tenemos que decirle a Jesús como el ciego, ¿no? Este que le gritaba, Señor, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y estaba grite y grite por el camino, hasta que Jesús le dice, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice, Señor, que yo vea. Esto es lo que le tenemos que pedir a Jesús. Señor, que yo vea con tus ojos lo que tú nos has revelado. Estas verdades de fe, que eres Dios, que eres amor, que has padecido y muerto por mi salvación, que en la iglesia es tu continuación, que es no sé, que en el bautismo pasamos a formar parte de tu cuerpo místico, ver con esta luz nueva los sacramentos, etcétera. O sea, ver toda la revelación y vernos a nosotros mismos pues sí, con esta claridad de Dios. Cuando al final del libro de Job, ya después de que pues le han pasado todas las desgracias que conocen, ¿no? Que llegó un terremoto y cayó la casa en donde estaban sus hijos y que llegaron los bandidos y se robaron sus bueyes y bueno, que le ha pasado todas las desgracias posibles. Al final de su vida, ya cuando Dios le recompensa muchas veces, lo último que dice es, antes te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Bueno, pues así nos pasa con el don del entendimiento. Antes te conocíamos de oídas, pero con esta luz nueva te han visto mis ojos. Pues pedirle a Dios este don que nos lleve a ver las cosas divinas. Y por último, nada más decir cómo, ¿qué hace este don? ¿Cómo nos lleva a penetrar las verdades? Uno, primero nos hace ver mejor las verdades reveladas, es decir, nos explica el sentido oculto que está bajo la letra. No sé,
lo que hizo Jesús con los discípulos de Maús, ¿no? Les hacen ver lo que decían Moisés, los profetas acerca de él. Luego nos hace entender el significado de signos sensibles. Entonces, por ejemplo, ver en el bautismo el símbolo de la inmersión en el agua, el símbolo de la muerte al pecado, de la sepultura del pecado y de la resurrección en Cristo ya limpios. También, por ejemplo, nos hace ver lo que está por debajo de las apariencias. A lo mejor yo veo a un pobrecito y digo, ay, miserable. Y a lo mejor me hace ver que no, espérame, que este es un hijo de Dios y que este a lo mejor puede ser mejor que yo. O nos hace ver que en el obrero de Nazaret estaba el Hijo de Dios. También nos ayuda a ver los efectos que estaban en una causa. Por ejemplo, el que Cristo haya derramado su sangre por nosotros, esa sangre nos purificó nuestra alma y nos reconcilió con Dios. En el costado abierto de Cristo nos hace ver el nacimiento de la iglesia. Entonces pasa de la causa al efecto. También nos lleva a ver en los acontecimientos externos las acciones de la providencia. Entonces, por un lado, nos hace penetrar el interior de las cosas, de las verdades reveladas. En segundo lugar, nos manifiesta pues las verdades reveladas como que nos las confirma y nos hace acrecentar nuestra fe. Y también nos da a conocer un mayor número de verdades, ayudándonos a deducir de los principios que se nos han revelado, las conclusiones teológicas que se tienen. Bueno, justo. Con esto termino el don, la explicación y pasamos a las preguntas.